Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos hoy desde mi hogar con principios para el liderazgo. La idea de compartir este tiempo con ustedes es trabajar, charlar, meditar sobre principios que hacen a una vida de líder. Por favor, quiero que me entiendan, acá no estamos hablando solamente para aquellos que cumplen alguna función de liderazgo en las iglesias o alguna función de liderazgo, digamos, en general, sino para todo cristiano, a partir de la premisa de que todo hijo de Dios, teniendo a Cristo en su corazón, es una persona de influencia. Y para ser eficaz en esa influencia, tiene que desarrollar una vida con principios de líder. La palabra del Señor nos enseña de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que como hijo de Dios, vos vas a esta vida, Dios te puso en esta vida para influenciar y no ser influenciado, para poder establecer una diferencia a partir de los valores, a partir del estilo de vida, a partir de la verdad de la palabra y del Espíritu Santo que está en tu corazón. Muy bien, vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo que vamos a compartir y que sea totalmente productivo para edificar nuestras vidas. Oramos. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te quiero entregar este tiempo de charla, de meditación, este tiempo de analizar principios que en tus palabras están, para que seas tú quien nos transforme, Señor, en líderes en la vida. Líderes en el hogar, líderes en el trabajo, líderes en los ambientes donde podamos compartir, pero liderazgo de servicio, liderazgo de amor, liderazgo que conduzca a las personas a encontrarse contigo, querido Jesús. De poder influenciar constantemente con tu verdad, como tú lo dijiste, como la levadura, Señor, que un poquito de levadura termina leudando toda la masa. Oramos para que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en la clase número 11 sobre principios de liderazgo. ¿Querés conocer qué fue lo que vimos anteriormente? Por favor, anda al canal de YouTube de nuestra iglesia, Centro de Vida Cristiana UAD, y allí podés ir a la lista de reproducción desde Mi Hogar Liderazgo y te vas a encontrar con todos los otros videos para ir conociendo, para ir aprendiendo principios fundamentales para que tu vida sea una vida de influencia. Y estamos hablando de, creo yo, el principio más fundamental en la vida de toda persona que quiere ser un líder al estilo Jesús. Y es aprender en forma bien clara lo que es el principio de autoridad para desarrollar una vida en sujeción y en obediencia, con un corazón y un espíritu que entiende, respeta y honra el concepto de autoridad, la investidura de autoridad, tanto de Dios como autoridad absoluta y de las personas que Dios pone sobre nuestra vida, cumpliendo en las distintas áreas alguna función de autoridad. Lo que vimos en la clase anterior fue el ejemplo de Jesús. Y veíamos cómo Jesús respetó a las autoridades y cómo él trabajó bajo el concepto de autoridad delegada. Porque cuando iba a empezar su ministerio, él fue a ser bautizado por Juan el Bautista, interpretándose de esta manera que él fue a buscar la bendición de quien en ese momento era puesto por Dios como autoridad delegada en esta tierra. Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino para el Mesías. No había otro hombre como Juan en cuanto a autoridad espiritual en esa época. Jesús, antes de comenzar su ministerio, va para que Juan le bautice, le dice es necesario que se cumpla toda justicia, y Jesucristo, bautizándose con el bautismo de Juan, reconoce a Juan como autoridad y se compromete también a seguir con las mismas enseñanzas que Juan estaba desarrollando. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Juan? El arrepentimiento y el reino de los cielos. Y si analizamos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a darnos cuenta de que las enseñanzas fundamentales de Jesús eran esos dos temas.
el arrepentimiento y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Muy bien, ahora yo lo que quiero que analicemos, continuando con esta temática de principio de sujeción, obediencia, autoridad, de que el reino de Dios aquí en la tierra se establece y se manifiesta siempre bajo el principio de autoridad y obediencia. Para la extensión del reino tiene que haber obediencia. Y vamos a ver hoy de que la palabra de Dios usa el término creer como el término obedecer hasta como sinónimos. Vamos a ver que ser salvo significa creer en Cristo, pero también significa obedecer a Cristo. Alguien dijo de que fe y obediencia son las dos caras de una misma moneda. La moneda que es la verdad del reino. Y entrar en este reino, vivir en este reino y hacer que el reino crezca es tener fe y practicar obediencia. Por la fe uno ingresa a la vida del reino y por obediencia uno disfruta de la vida del reino. Recuerda, por la fe accedemos a esta vida nueva y por obediencia la disfrutamos. Hay gente que reciben a Jesús como Salvador, pero no aprenden a tenerlo como Señor. Entonces tienen salvación, pero no disfrutan de la salvación en esta tierra. Y hay esa disociación entre lo que dicen ser y lo que viven como tal. Se cree para salvación y se obedece para disfrutar de la salvación. Vamos a leer algunos versículos y en esto yo te pido que tengas tu Biblia, que tengas tu cuaderno de notas. En la pantalla van a aparecer los versículos, van a aparecer los temas principales en la edición para que te puedan esto ayudar a tener bien claro los conceptos que queremos transmitir. Te leo algunos versículos que hablan justamente de obediencia y reino de Dios. Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice así, hablando de Jesús: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Simplemente a modo de resaltar algunos puntos interesantes. Número 1, Cristo aprendió obediencia. En esta tierra aprendió a obedecer. Cristo aprendió obediencia por medio del padecimiento. Hay otra verdad. Obedecer significa padecer. ¿Por qué? Porque cuando vamos a obedecer, vamos a confrontar nuestros deseos con la orden que viene de arriba. Y vamos a tener que dejar de un lado nuestros deseos para ejecutar esa orden. Ejecutar esa orden es obediencia. Dejar de lado nuestros deseos es padecer. No hay aprendizaje de obediencia si no hay experiencia de sufrimiento. La experiencia de sufrimiento quebranta el yo, no te va a perjudicar. Eso no es un autoritarismo y una imposición. Eso es desarrollar carácter. Porque la orden, ¿de quién viene? La orden viene de Dios. Y las órdenes que vienen de Dios, tenedlo por seguro, es lo mejor que se te puede pedir. Y si tú lo obedeces, es lo mejor que puedes hacer para construir tu vida en plena y total felicidad. Entonces, aprendió obediencia, aprendió a obedecer padeciendo, fue perfeccionado después de obedecer. Nunca seremos perfeccionados antes. Una persona que obedece se perfecciona. El ser perfecto en Dios es practicar obediencia. Cristo fue autor de salvación después de haber obedecido. ¿Y qué obedeció? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Y dice que fue autor de eterna salvación para los que le obedecen. Presten atención a esto. Siempre hablamos de que la salvación viene por fe. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo.
El que creyere. La fe viene por el oír por la palabra. El que creyere. Pero acá dice los que obedecen. Y ahí vemos las dos caras de la misma moneda. Fe para salvación, pero obediencia para salvación. Y Santiago lo expresa muy bien. Santiago dice que una fe sin obras es muerta. La fe que trae salvación te lleva a obedecer. Vos no vas a practicar buenas obras para ser salvo, pero sí, una vez que tenés fe para salvación, terminarás practicando buenas obras. Acá dice entonces salvación para los que le obedecen. Hechos, capítulo 5, versículo 32. Por favor, busca Hechos 5:32. Dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Y fíjese cómo se expresa: el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Otra vez aparece la palabra obediencia como un sinónimo de creer. Entendemos nosotros que es una consecuencia del creer para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acá vemos bien cómo se intercala obediencia y creer, dándole el mismo nivel de importancia. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y después cita lo que dice Isaías. ¿Y qué dice Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si alguien cree, va a obedecer. Si alguien pone fe salvadora, recibe fe salvadora a través de la palabra, a través del Espíritu, sabe que va a terminar obedeciendo. Tu sello característico como líder en esta vida es practicar obediencia en todas las áreas de la vida. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá el texto otra vez está hablando de que va a haber una retribución, un castigo para aquellos que no obedecen el Evangelio. Y vuelvo al mismo concepto. Sabemos que si no hay fe no hay salvación, pero si hay fe, hay salvación que involucra obediencia. Una vida que dice que recibió salvación, pero no practica obediencia, tiene que analizar la esencia de su fe. ¿Tiene fe salvadora? ¿Tiene la auténtica fe? Recuerda, la verdadera fe implica, lleva, determina obediencia. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Acá está hablando de que nuestras almas son purificadas por la obediencia, a través del Espíritu Santo. Otra vez la obediencia como un elemento clave en la vida del cristiano, de acuerdo al apóstol Pedro. ¿Qué conceptos podemos transmitir, sacar como conclusión de todos estos versículos que hemos leído? Y esto te pido por favor que anotes, para que puedas después estar repasando y fortaleciendo tu aprendizaje. Mira, Dios establece su reino en base a su autoridad. Cuando hablamos de que en la tierra se establece el reino de Dios, estamos hablando que se establece la autoridad de Dios. Donde está la autoridad de Dios, allí está el reino de Dios. Pero donde está la autoridad de Dios, allí hay obediencia. Allí hay obediencia. Miren, ¿cómo Dios estableció su reino aquí en la tierra? Lo pretendió hacer con los hombres, pero Adán pecó. No pudo establecer el reino a través de Adán, porque Adán pecó.
no pudo establecer el reino a través de otros hombres, porque pecaron. Y entonces, ¿cómo estableció el reino de Dios aquí en la tierra? Lo estableció a través de Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra, el reino de Dios en la tierra era un punto. Estaba representada por una persona, que era Cristo. Cristo era el reino. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y estaba hablando de su propia persona. Él era el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él practicaba obediencia y a través de Él Dios ejercía autoridad. Dios establece su reino, vuelvo a repetir, sobre la base de su autoridad. Donde hay personas que terminan creyendo y por consecuencia obedeciendo, el reino de Dios se va extendiendo. Comenzó en la persona de Jesucristo. Lo segundo que quiero que anotemos, que anotes en tu cuaderno es, hoy Dios ordena que la iglesia establezca su reino por medio de la obediencia. Amén. Así como David estableció la autoridad de Dios en Israel, practicando obediencia y teniendo un corazón sensible y humilde, que cuando pecó se reconoció y pidió perdón y purificación a Dios, así la iglesia hoy debe establecer el reino de Dios en el mundo a través de la obediencia. Vuelvo a repetir este concepto. Todo comenzó con Jesucristo. Ahora es la iglesia la que debe manifestar. El plan de Dios fue primero Cristo, practicando obediencia, los discípulos recibiendo a Jesús por fe y practicando obediencia, extendían por medio del discipulado el reino de Dios, y ahora viene la iglesia y tenemos que llegar a las naciones. Por eso dice el texto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es la impartición de una fe que termina transformando carácter y determinando vidas en obediencia. La obediencia debe ser de dos maneras. La obediencia debe ser personal, o sea, cada uno practicamos obediencia a Dios, y tiene que ser corporativa. La iglesia practica obediencia como el cuerpo de Cristo en conjunto para establecer su reino. Cuando hay una congregación que se ajusta a la palabra de Dios con un corazón temeroso, aunque no perfecto en el sentido de que tiene ausencia de pecado, no, sino que temeroso de Dios en el sentido de que cuando se equivoca reconoce, se arrepiente, pero es la palabra de Dios y el practicar obediencia su objetivo número uno. Cuando una congregación se mueve en ese ritmo, en el barrio donde está, en la comunidad que está afectando, establece el reino de Dios. Y allí se genera el discipulado, y el discipulado es el proceso de transformación de vidas, y hacia donde van los discípulos hacen lo mismo, y con esa fe que trae salvación, pero que implica obediencia, van extendiendo el reino, porque Dios es autoridad sobre ellos y será autoridad sobre lo que ellos ganen, sobre lo que ellos discipulen, y a partir de una cadena de fe y obediencia, el reino de Dios se va extendiendo. Gloria a Dios. Qué tremenda verdad. Que podamos nosotros entender de que la autoridad absoluta es Dios y que toda autoridad delegada puesta por Dios en la iglesia debe responder en obediencia a Dios. Ser el que ejecuta los planes de Dios, el que es guiado por Dios, y dejar que indirectamente a través de su persona Dios dirija esa congregación. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, con fe y obediencia, practicando obediencia con un corazón sumiso,
libre de divisiones, de juicios, de críticas, de chismes, de sectarismos, vamos a poder transformar el mundo para Jesús. El tercer concepto que quiero que anotes ahí en tus apuntes, sacando como conclusión de todos estos versículos que hemos leído, es que el Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. Por favor, anota esto que es muy importante. El Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. Antes de recibir a Jesús, la Biblia no nos llama solamente incrédulos, nos llama también hijos de desobediencia. Porque estábamos bajo el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas opera bajo el principio de rebelión. Porque Satanás, el antiguo Lucifer, Luzbel, ángel de luz, fue el primero en practicar rebelión contra la autoridad. Así que no solamente no creíamos en Dios y teníamos nuestros ojos tapados para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, sino que éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Por eso hoy la nueva naturaleza en Cristo no es solamente creer, es obedecer. Y como dice en Primera de Pedro, que hemos leído 1:22, que la fe implica obediencia. Implica. Tengo fe, termino obedeciendo. La fe me lleva a la obediencia. La fe me capacita para obedecer. La fe me da la energía y la autoridad para practicar obediencia. A los hijos de Dios no solamente tendrían que llamarles creyentes, tendrían que llamarles obedientes, personas que practican lo que dice la palabra. ¿Por qué hay tanta desobediencia? La pregunta tendría que ser, ¿hay verdadera fe? Si mi vida está caracterizada por obediencia y por una apariencia nada más pseudo cristiana de los domingos en los cultos, la pregunta es, ¿la fe que tengo es verdadera? La verdadera fe te va a llevar a la obediencia. Y repito este concepto. Volvé a anotarlo, por favor, si no lo anotaste hoy. Mediante la iglesia, las naciones vendrán a ser el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque la iglesia lleva el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo lo lleva? Esto es muy importante. Lo tiene que llevar a través del discipulado, no solo a través de la prédica. La prédica es una parte, el discipulado es el proceso total. La prédica solamente te enfoca en el creer, el discipulado te enfoca en el obedecer. Una persona que manifiesta verdadera fe no solamente cree, sino que también obedece. Por eso no tenemos que quedarnos en el predicar, tenemos que avanzar en el discipular, que sería primero predicar, segundo consolidar a esa persona y tercero impartir la nueva vida a partir de los principios de Dios, donde uno aprende a desaprender cosas de este mundo para aprender cosas del reino y obedecer, ajustar nuestra vida a lo que la palabra dice y a no a las estructuras que antes teníamos, cuando vivíamos como por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Así que la iglesia llevará el reino de Dios a las naciones a través de la obediencia y a través del discipulado. Por eso, queridos, la labor número 1 de la iglesia es el discipulado. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de una congregación determinada, estoy hablando de vos y de mi persona. Nosotros somos iglesia. Tu labor número 1 y mi labor número 1 es ser un discípulo y hacer discípulo. Ser y hacer. Soy discípulo con alguien que me discipula y con los principios y valores de Dios que recibo. Practico obediencia, transformo mi carácter, el Espíritu lo hace, la palabra lo hace y voy creciendo en obediencia y entonces comienzo a impartir y comienzo a discipular a otros. Cuando hago eso, el reino de Dios se establece en mi vida,
el reino de Dios es transferido a la vida de otros y ese otro hace con otro y ese otro con otro y entonces hacemos que el reino de Dios se expanda sobre la tierra. Porque pertenecer al reino es estar bajo autoridad de Dios. Y estar bajo autoridad de Dios es practicar obediencia. Hoy vivimos en un mundo de anarquía, en un mundo de rebeldía, en un mundo donde cada uno quiere hacer lo que le parece y donde se pone en tela de juicio a cualquier norma que se establece. Y te dicen descaradamente, ¿quién es esa persona para establecer esa norma? ¿Por qué se establece eso? Si cada cual puede hacer lo que piensa mientras que no le moleste al otro. Somos libres para pensar como queremos, para hacer... Sí, el libre albedrío Dios respeta, pero hay una orden. Dios respeta tu libre albedrío, pero eso no significa que elegir el camino de la desobediencia sería lo correcto. Por tu libre albedrío elegís la desobediencia, pero eso no significa que es lo correcto. Lo correcto es ajustarse a lo que Dios te pide. Ahora, ¿por qué Dios te pide eso? Porque Él te creó y Él sabe lo que mejor te conviene. Él te hizo, Él me hizo. Entonces, el reino de Dios es practicar obediencia. ¿Qué te parece si ahí donde estamos podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame a practicar obediencia? Que mi vida para influenciar a los demás tenga el sello y la característica de ser personas obedientes. Vuelvo a repetir, la persona obediente no es una persona menor, sin autoridad, dominado. No. Estoy hablando de practicar obediencia a los principios de Dios y a partir de ahí a las autoridades que Dios ha establecido. Tú tienes que rebelarte contra todo lo que se revela a Dios, porque entonces obedeces a Dios. Mira, repito, tú tienes que rebelarte frente a todo lo que se revela a Dios, porque entonces tú te sometes a Dios y tú obedeces a Dios. Eres consecuente al pensamiento de Dios. Hay cuestiones en determinados países y como seguimos, oramos que no sea así, pero como seguimos en muchos países también de esta cultura occidental y llamada cristiana, van a surgir leyes. En países en estos países pueden que surjan leyes que se opongan a los principios de Dios. Leyes que te lleven a hacer algo que termine por hacerlo desobedeciendo a Dios. ¿Qué vas a hacer? Y en ese caso decir no y pararte firme y rebelarte no es rebelión, porque vos estás sujeto a lo que Dios dice. Es oposición a lo que se opone a Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Muy bien, volvemos entonces a remarcar el concepto de que el reino de Dios se establece por obediencia y que la iglesia debe establecer el reino de las naciones a través de personas obedientes. Y el método es el discipulado. Algunas ideas más y ya vamos a estar terminando con oración. Ahora, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de sujetarnos a la autoridad. Y estamos hablando de Dios. Y estamos hablando de la Biblia, lo que revela la Biblia como principios fundamentales. Pero acá hay una cuestión intermedia que ya lo hemos mencionado y que tenemos la necesidad de volver a repetir. No podemos obedecer a Dios si no obedecemos a las autoridades que Dios estableció en forma delegada. Dios actúa a través de alguien, siempre. Y en este caso y en este tiempo, Dios delegó en determinadas personas, en los distintos lugares y ámbitos de nuestra sociedad, autoridad. Él delegó autoridad y tenemos que estar sujetos a esas autoridades. Y hay una parábola que Jesús relató, que es una parábola que habla acerca de las autoridades delegadas y de la importancia de respetar y obedecer. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 20, desde el versículo 9 hasta el versículo 16. San Lucas, capítulo 20, versículo 9 al 16, dice así. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores
y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Envió un siervo. Él no fue en forma personal. Ahí aparece la figura de autoridad delegada. Envió a alguien que lo representaba. Envió a alguien con sus órdenes, con sus directivas. ¿A quiénes? A aquellos que habían alquilado, habían arrendado su propiedad. Él era el dueño, él era la autoridad absoluta, él lo fue, pero envió. Envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, otro representante. Mas ellos a este también golpeándolo y afrentándolo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tengan respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le dará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Y sí, Dios nos libre. Dios nos libre de actuar de esa manera primero. Porque el actuar de esa manera nos van a llevar a estas consecuencias. Acá, por un lado, refleja la historia del trato de Dios con los hombres. Esos siervos que Él envió representan a los profetas y a los patriarcas que hablaron de Dios. Y a todos ellos le rechazaron. E inclusive Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo, a quien no solamente lo rechazaron, sino que lo mataron. Pero eso también habla hoy día a nosotros de lo que es la autoridad delegada. Dios, autoridad absoluta, trabaja con nosotros colocando en cada área de nuestras vidas sus representantes. Y a esos representantes que son enviados por Él, que son puestos por Él, tenemos que escucharlos, tenemos que respetarlos. Y si el mensaje viene directa y claramente de lo que Dios dice en su palabra, tenemos que obedecerlo. Respeto y escuchar siempre. Ahora, la obediencia tiene que hacerse cuando lo que ellos dicen es conforme a la palabra de Dios. La próxima charla que tengamos, vamos a ver un poquito los distintos tipos de autoridad delegada en los distintos ámbitos de la vida que desarrollamos. Y no necesariamente la autoridad delegada debe ser una persona nacida de nuevo, pero que cumplen una función de autoridad delegada. Y algunas verdades para poder ir terminando la charla de hoy, la clase de hoy, respecto a este pasaje que hemos leído. Y te pido por favor que lo saques como conclusión. El rechazo de toda autoridad delegada es una ofensa a Dios. ¿Vieron lo que hicieron estos que alquilaron la viña? Cuando atentaron contra los enviados y después mataron al hijo. ¿A quién agredieron? Al hombre, a la autoridad, al señor de esa viña. Por eso él fue y los expulsó, los destruyó y le dio la viña a otros. Cuando atacamos a autoridades delegadas y puestas por Dios, con falta de respeto, con críticas, con juicios, con maldiciones, con chismes, con un montón de elementos que manifiestan nuestro desacuerdo y que permitimos al grado de estar tan así en actitud rebelde, de usar palabras y muchas veces acciones, estamos afrentando contra el mismo Dios. Quiero decirte que el error que comete una autoridad delegada no te faculta a juzgar, criticar y levantar juicios contra ellos. Sí te faculta a no obedecer lo que están diciendo, si lo están haciendo mal, pero nunca a actuar de una manera rebelde e iracunda hacia ellos. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y lo segundo que también quiero mencionarte es que Dios estableció autoridades delegadas en distintas áreas de la vida.
en distintas áreas. Vamos a ver en el mundo, en la familia, en la iglesia, en la parte laboral, en todas las áreas hay autoridad delegada. La persona que aprende a moverse respetando estos principios y que termina por consecuencia respetando a Dios y así siendo influencia, es una persona que sabe ubicarse en el lugar donde va, dice, bueno, esta es mi autoridad, aquí yo estoy y en esta área voy a trabajar respetando y honrando esa autoridad. No quiero seguir avanzando porque los temas que siguen van a ser un poquito extensos y ya el tiempo que nos queda no nos va a permitir desarrollar todo. Vamos a llegar hasta acá. Pero vamos a llegar hasta acá pensando un poco en nuestra actitud, en el hoy, frente a las autoridades delegadas. Sobre tu vida hay autoridad. En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, si sos un joven y estás estudiando en el ámbito escolar, secundario, universitario, en el ámbito laboral, para los que trabajamos, hay autoridad. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón respecto a ellas? ¿Los valoramos? ¿Los respetamos? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que nos moviliza desde adentro? Con respecto a las autoridades establecidas por Dios en el ámbito de iglesia, ¿cómo trabajamos con nuestras autoridades espirituales? ¿Hay concordancia? ¿Hay un proceso de discipulado? ¿Hay un avance? ¿Estoy en desacuerdo? ¿Hablo con él o hablo de él? Son dos cosas muy distintas. Cuando tú estás en desacuerdo con alguna autoridad que Dios puso, tú debes hablar con él, pero nunca debes hablar de él. Porque lo más traicionero y vil es hablar a las espaldas. Eso es murmuración. Y eso es lo que hizo Lucifer. Habló a las espaldas de Dios, como que si Dios no lo iba a escuchar. Enredó con sus lisonjas y con sus comentarios a un tercio de los ángeles, que hoy son los demonios que trabajan para él. Fueron destronados. No hables de ninguna autoridad, habla con la autoridad. Pero cuando vas a hablar con la autoridad, habla con un espíritu humilde y que te movilice la intención de ayudar, la intención de fortalecer el trabajo de esa persona. Por sobre todas las cosas, orá por esa autoridad. Nuestras armas son espirituales. Podemos en el ámbito, por ejemplo, público, también militar en distintos movimientos de índole quizás político, establecer nuestra posición, y si Dios te levanta en esos lugares, gloria a Dios. Dicho de paso, necesitamos gente comprometida con el reino en esos ámbitos, pero nunca al término de condenar y de faltar respeto a ninguna autoridad, por más mal que esté desarrollando su función. Porque en la medida que tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Y solamente serás sal en ese ambiente y en cualquier otro ambiente cuando realmente respetas a toda autoridad delegada que Dios puso sobre tu vida. Vamos a orar por esto, que sea el Señor quien nos guíe con su Espíritu y que, como dijo Jesús, podamos aprender de Él, que era manso y humilde de corazón. Oramos. Padre amado, dejo esta palabra para que seas tú, Señor, quien la dé crecimiento. Tu palabra dice que uno siembra, otro riega, pero que el crecimiento tú lo das. Oro para que el Espíritu Santo grabe en el corazón, en la mente y en el espíritu de cada persona este principio de respeto, de obediencia, de sujeción a la autoridad que eres tú y a las autoridades delegadas que tú has colocado en nuestras vidas. Entonces seremos personas de influencia y desarrollaremos un liderazgo al estilo tuyo. Te damos muchas gracias, alabamos tu nombre, Señor, y oro para que levantes una generación de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que influencien con estos principios en un mundo de anarquía y de rebeldía. Que la luz brille a través del respeto, la obediencia, la sumisión y la exaltación de lo que tú eres como autoridad absoluta. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, gracias por este tiempo compartido. Les espero la próxima charla. Seguiremos desarrollando los principios de autoridad. Acordate, busca en el canal de YouTube los videitos anteriores, mira toda la secuencia y sigamos juntos aprendiendo a ser personas de influencia. Dios te bendiga.